Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. El Espíritu es el que da vida, dice ahí, la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Amén. Juan 6:63, para que usted lo recuerde. Entonces, quiero platicar con usted o retomar este tema, perdón, la llenura que me da la vida de Dios. Cuando hablamos de la vida de Dios, estamos hablando nosotros de, ¿se recuerda? Del reposo de Dios, ¿verdad? Amén. ¿O no? No. Es que está tan tocado ahorita usted por la unción del Espíritu que descienda un ratito. Aquí estamos. Amén. No vaya a entrar mucho en el reposo para no dormirse. El reposo del hombre, ¿verdad? El reposo de Dios sí. Entonces vamos a analizar algunas cosas más sobre la llenura. El estar lleno, hermano, es necesario para nosotros. Amén. Cuando algo está lleno, cuando algo está rebosante, es porque no le hace falta nada, ¿verdad? Es porque obviamente ya no le cabe nada más. Y nosotros necesitamos ver que nuestra vida esté llena primeramente del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, hermano, peligramos. ¿Por qué peligramos? Porque puede ser que cualquier otra cosa llegue a nuestra vida. Amén. Y entonces, cuando llega cualquier otra cosa, se empieza a mezclar lo santo y lo profano. ¿Por qué lo santo? Porque lo santo es lo que el Espíritu ha puesto en nosotros. Y lo profano es porque viene de otro lugar que no es la fuente de Dios. ¿Sí me doy a entender? Entonces, cuando nosotros, hermano, no estamos llenos del Espíritu de Dios, cuando nosotros no nos estamos llenando de las cosas espirituales, corremos ese gran peligro. El gran peligro es de que aquello que es santo, nosotros lo vayamos a corromper con algo que no lo es. Y entonces podemos empezar a torcer precisamente las Escrituras. Y podemos caer, hermano, en la religiosidad a la manera de los fariseos, a la manera de los escribas de en aquel entonces que trataban de interpretar la ley, pero que no podían interpretar la ley a causa de que no estaban llenos del Espíritu Santo de Dios, sino que estaban llenos de conocimiento de la perspectiva humana. Y entonces ellos lo que hacían era que daban a conocer la Torá y la interpretaban, pero como dijera aquel coro, ¿verdad? A su manera, pues, ¿verdad? Y entonces, hermano, nosotros necesitamos estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Y todo lo que la Biblia nos enseña a nosotros de estar llenos, tenemos que estar llenos. Para no torcer las Escrituras y para no torcernos nosotros. En el capítulo 9 del libro de Proverbios usted va a encontrar una sabiduría o una entidad llamada sabiduría que se rebeló contra el Señor en su momento, y dice la Biblia que una de las cosas que hizo fue que mezcló su vino. Es decir, le habían dado un vino santo, le habían dado un vino bueno. Mientras que estuvo llena del vino del Señor, no hubo problema. Pero una vez que empezó a meter otro tipo de vino, entonces las cosas empezaron a ir mal. ¿Por qué? Porque entonces labró sus 7 columnas y empezó a hacer un montón de cosas terribles, y que en la actualidad, hermano, es una de las entidades más poderosas que existen a nivel del universo. Que naturalmente, pues del lado de las tinieblas estoy hablando, ¿verdad? Y que trata de envolver precisamente o trata de volver a hacer lo mismo que ella hizo al principio con todos, y eso es mezclar otra vez las cosas santas de Dios que nosotros vamos conociendo con las cosas profanas o con la mentalidad humana.
que nosotros no debemos de traer a lo espiritual. Amén. Lo espiritual es espiritual y lo humano es humano. Cuando esas dos cosas se juntan, hermano, al final se resulta torciendo todo. Es decir, cuando se juntan, mezclándolas, ¿verdad? Pero cuando nosotros dejamos que el Espíritu gobierne sobre nuestras vidas en lo espiritual, entonces nos va a ir bien. Amén. Ok. Aunque no le guste lo que le digo, pero es que así es, ¿verdad? Hay cosas que nosotros no entendemos muchas veces y pensamos que es de uno, como hombre, que uno lo expone. Pero nosotros no tenemos que defender nada si la Biblia misma es clara para decirnos las cosas a nosotros. Amén. Entonces, lo que el Señor estableció, y no hay para dónde. Amén. Que a algunos Él haya constituido como apóstoles, como profetas, como evangelistas, como pastores y como maestros, como ministerios primarios, y no quiere decir que no haya otros, ¿verdad? Porque los hay, hermano. Nosotros tenemos que entender que Dios los puso, Dios nos puso, ¿verdad? Y como yo se lo he dicho muchas veces, si nos tocó, nos tocó. Si me tocó a mí, pues gloria a Dios, yo bendigo a Dios por eso. Y lo que anhela mi corazón es poder transmitir lo espiritual para que usted y yo vivamos espiritualmente. Amén. Entonces, lo que le ruego es que usted ore por mí, para que no me tuerza. Porque si me tuerzo, solo si Dios tiene misericordia, usted no se tuerce, pero si no, valiendo todos, ¿verdad? Ok, entonces, roguémosle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Para eso necesitamos la llenura, para que tengamos la vida de Dios. Ok, entonces, este no es un mensaje para usted. Este es un mensaje para el que tiene al lado suyo. Amén. Y para mí. Dígale, este mensaje es para ti. Amén. Así que como no va a ser para usted, sino para el que tiene al lado suyo, no se vaya a sentir aludido. ¿Ok? Miremos pues, empecemos aquí. Colosenses 1:9. Este fue, creo yo, con el que mi esposa también estaba hablando hace un momento. Pero quiero llevarlo, donde dice la palabra del Señor, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos, dice el apóstol, de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Mire, qué tremendo, ¿verdad? Llenos del conocimiento de su voluntad. En toda sabiduría e inteligencia, ¿qué? Espiritual. Toda sabiduría e inteligencia espiritual. Diga conmigo, espiritual. Ok, entonces si es espiritual, significa que también, era lo que le decía hace un momento, hay sabiduría y hay inteligencia que puede ser de esta tierra. Y la Biblia lo dice en Santiago, que hay sabiduría que es de las tinieblas. Hay sabiduría, hermano, humana que lo lleva a uno a la degradación de la mente, ¿verdad? Yo creo que ayer les hablaron algo de la mente a las hermanas. Pero nosotros necesitamos, hermano, entonces, entender que si ya de algo tenemos que estar llenos es de... No. Lea, hombre. Mire, ¿qué dice ahí? Conocimiento de su voluntad. Eso es lo primero que nosotros tenemos que tener, el conocimiento de su voluntad. ¿Alguien me puede decir algún versículo que diga cuál es la voluntad del Señor? ¿Qué dice? Pero no solo me diga el pasaje, dígame qué dice. Ok. Ese porque sabe que es mi preferido, ¿va? Y yo se lo regalé. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Renovar el entendimiento todos los días. ¿Cómo renovamos el entendimiento? ¿Cómo renova usted su entendimiento? Por la palabra.
Todos los días que nosotros, hermano, nos metemos a la palabra, todos los días que nos exponemos a la palabra, todos los días que nosotros recibimos el mensaje de Dios a través de leyéndola, escudriñándola, meditándola, a través de ministros, obviamente cotejándolo, ¿verdad? Siempre o comparándolo con lo que las Escrituras nos dicen, entonces nosotros, hermano, vamos a estar renovando nuestro entendimiento y ahí vamos a estar comprobando su voluntad. Pero dígame otra. Dígame otra. ¿Ah? Ok, que seamos prosperados en todo como prospera el alma. Entonces, ¿qué se necesita como voluntad de Dios? Que prosperemos el alma primeramente. Que prosperemos el alma. ¿Cómo prospera nuestra alma? Con temor a Dios, con la búsqueda del Señor, etcétera. Pero hay un pasaje donde dice, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Entonces, ¿qué Dios quiere? Que nos santifiquemos. Amén. Que nos santifiquemos, que busquemos la santidad de Dios. ¿Qué es santidad? ¿O qué es ser santo? Apartarse para Él. Amén. Entonces, ese apartarse para Dios, hermano, implica que nosotros podamos ir detrás de todas las cosas espirituales. Es que nadie se puede volver espiritual, hermano. Dice por ahí un dicho, que el que anda entre la miel, algo se le pega. Si usted y yo estamos entre las Escrituras, si nosotros estamos entre los que buscan la fe de Dios, si nosotros estamos entre los que oran, si nosotros estamos entre los espirituales, ¿qué va a pasar al final con nosotros? Nos vamos a convertir en espirituales. Amén. No dejando esta carne en principio, aunque esa es la finalidad de Dios para nuestras vidas. Amén. Que podamos llegar al poder de la resurrección. De hecho, el apóstol Pablo dice que es uno de sus grandes deseos, el poder participar de la resurrección. Amén. Y ese es el último de los traslados que nosotros tendremos que tener, o el último de los cambios para poder ser transformados a totalidad o a plenitud, o por lo menos la primera de las plenitudes que nosotros tenemos que tener. Porque después tenemos que seguir conociendo al Señor en toda su plenitud. Amén. Bueno, no nos vamos a meter a eso ahorita, pero lo que sí le quiero dejar en su corazón es esto, que nosotros debemos de estar llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces, ¿dónde encontramos? Usted me acaba de decir, la voluntad de Dios es esto, la voluntad de Dios es aquello, la voluntad de Dios, pero ¿de dónde sacó eso? De las Escrituras. Entonces, ¿dónde se encuentra la voluntad de Dios? En la palabra. Pregúntele al que tiene al lado, ¿tú conoces la voluntad de Dios? Pero que le responda, ¿va? Porque solo así, de que ¿tú conoces la voluntad de Dios? ¿Tú conoces la voluntad de Dios? Pues si no le dice nada. Si le dice que sí, entonces quiere decir que aquella persona está leyendo la voluntad de Dios. Eso significa que la palabra está en su vida. Pero seamos honestos, sin levantarme la mano, pero por lo menos contéstelo en el corazón. ¿Cuántos de aquí sabemos la voluntad de Dios? Solo contésteselo en el corazón, ¿va? Contésteselo en su corazón. Porque la Biblia dice que por los frutos es que hay evidencia o se conoce, ¿verdad? Entonces la santificación tiene que tener una evidencia. La renovación del entendimiento tiene que tener una evidencia. Porque si usted, por ejemplo, sigue siendo el mismo de los 7 enanos, aquel gruñón, ¿verdad? De siempre, es porque no ha renovado su entendimiento. Es porque algo le está faltando. Hay una carencia, hay una carencia del conocimiento, entonces no está lleno. Y si no está lleno del conocimiento, ¿qué puede pasar? Usted puede estar teniendo conocimiento de otras cosas que vienen a mezclar lo santo que usted ya conoce. Y eso lo puede torcer. ¿Sí me doy a entender? Ok, a veces es muy fácil entenderlo cuando el Espíritu se lo dedujo a uno, ¿verdad? Pero cuando uno lee dice, ¡ah, Dios mío, qué pasó! ¿Verdad? No entiendo nada. No se preocupe.
Para eso es que es mi función, ¿verdad? Poder explicárselo lo mejor posible. Pero también la función suya es entenderlo lo mejor posible. Amén. Y empezar a buscar cada día más esa sabiduría e inteligencia espiritual. Tal vez si alguien me puede buscar el pasaje de Santiago donde dice cómo es la sabiduría que nosotros debemos la que viene de arriba. Porque esa sabiduría, dice, primeramente es pacífica, dice. Bueno, entonces, si es pacífica, quiere decir que nos va a enseñar a nosotros a vivir pacíficamente. Pacíficamente. Usted y yo tenemos que ser hombres y mujeres pacificadores. Amén. Ok. Solo déjeme leerle nada más. Bueno, leámoslo y luego vamos a leer el complemento o el contexto de este verso que me interesa mucho. Leámoslo. ¿Quién lo tiene? Santiago 3:17. Ajá, ¿qué dice? Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Se dio cuenta? El viernes hablábamos de cuidarnos, ¿verdad? Guardados, dice, de que una de las cosas que nos tenemos que guardar es de la hipocresía. Entonces, esta sabiduría, mire, el estar lleno del conocimiento de su voluntad. Lo que anhelo con todo mi corazón, hermano, es que cuando nosotros exponemos, cuando yo le estoy exponiendo la palabra, usted vaya relacionando por el Espíritu las cosas que ya hemos hablado. Porque eso es lo que nos va a ir dando la amplitud del panorama espiritual que nosotros debemos de buscar. Amén. Entonces, digamos, cuando estamos llenos del conocimiento de su voluntad, en esa sabiduría y esa inteligencia espiritual, entonces nosotros vamos a ser guardados. ¿Guardados de qué? Por ejemplo, no, hombre, de lo que estamos leyendo, de la hipocresía. De la hipocresía. Entonces pregúntenle al que tiene al lado suyo, ¿está siendo guardado de la hipocresía? ¿Ok? Si le dijo que sí, significa que está siendo lleno del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Porque la sabiduría dice que es como, primeramente es pura. Si es pura, significa, ¿qué significa que es puro? ¿Ah? Que no tiene mancha, que no está mezclada, ¿qué más? Sin contaminación, ¿verdad? Que no está adulterada, ¿verdad? Y nos dice la Biblia que nosotros debemos de buscar pues la leche espiritual no adulterada. Entonces significa que debemos de buscar la sabiduría pura. La sabiduría pura es la que viene de parte del Espíritu. Y para ello tenemos que estar llenos del conocimiento de la voluntad, que es la que nos inspira la sabiduría y la inteligencia espiritual. Sí, ahora sí, ¿verdad? Ok. Bastante más claro para mí. Para usted no sé. Yo espero que también. Ok, entonces es pura. ¿Qué más dice que es? Pacífica. ¿Qué más dice que es? Amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos. Mire, hermano, si usted puede ver al hermano o a la hermana que tiene ahí junto de usted, le tiene que ver eso en su vida. Al decir puro es que está buscando su santificación. Es decir, que está buscando ser santo. Aunque usted no lo crea, aunque algunos estamos mal emplasticados, pero hermano, estamos buscando, fuimos llamados a ser santos. Amén. Fuimos llamados a ser santos. Entonces, si usted y yo estamos buscando nuestra santificación, estamos buscando la llenura del conocimiento de la voluntad de Dios. Porque esa es la voluntad de Dios, vuestra santificación. ¿Se da cuenta? Ahí vamos, ¿verdad? Ok. Ahora, necesitamos ver entonces también, porque tiene que evidenciarse esa sabiduría, dijimos pureza, con, ¿qué más? Con amabilidad, con ser pacíficos, con ser misericordiosos,
Dar buenos frutos. ¿Cuáles serían unos buenos frutos? Dígame usted. Gálatas 5:17, pastor, léalo. Está bueno, hombre. Templanza, fe, etcétera, ¿verdad? Todo lo que ahí está. Y los otros, que ahorita vamos a ver algunos otros. Pero nosotros necesitamos entonces ver todas esas cosas en los que están a nuestro alrededor, para poder decir que estamos llenos. ¿Amén? Ok, porque los fariseos estaban llenos de conocimiento también, ¿o no? A Jesús conocían, hermano. Los fariseos conocían, los escribas también conocían. Pero ¿sabe de qué estaban llenos? Del conocimiento de su propia voluntad. Es decir, ellos aplicaban, hermano, a su vida como se les daba la gana la palabra. Por eso es de que la Biblia se ha utilizado, hermano, lastimosamente porque tratan de desvirtuar el nombre bendito del Señor, ¿verdad? En la verdadera interpretación, y por eso tuvo que venir el Señor Jesús para dar la verdadera interpretación de las Escrituras. Porque ¿acaso no se levantó también un loco a hacer cruzadas pues hace un montón de tiempo atrás, diciendo que en el nombre de esa cruz iba a vencer? ¿Y quién dice y quién podía decir que era cierto o no? Lo que pasa es que como él era el gobernante, digo, hay que masacrar a medio mundo, ¿verdad? Pero diciendo que en ese símbolo de la cruz, y naturalmente lo agarran por el lado de Cristo, que no tiene nada que ver con toda esa matanza que hicieron. Pero también en la actualidad, hermano, hay muchos que agarran la palabra e interpretan a su manera, como le decía, ¿verdad? Y entonces están llenos del conocimiento, pero lo ponen en la inteligencia y en la sabiduría humana, y entonces empiezan a hacer barbaries. Y empiezan a hacer cosas que están totalmente fuera de lo que la voluntad de Dios es. Entonces usted y yo tenemos que buscar estar llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en esa sabiduría y en esa inteligencia espiritual. ¿Amén? Ok, mire lo que dice en el contexto de Colosenses 1:10. Para que andéis, se lo voy a leer completo. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Usted recordará que fue una de las cosas en las que el Señor Jesús dice que crecía, ¿verdad? Tal vez si alguien me puede buscar ese pasaje, donde dice que el niño crecía en sabiduría, ¿y en qué más? En conocimiento, en gracia, ¿verdad? Delante de los ojos de Dios y de los hombres. Entonces usted y yo debemos de buscar crecer en el conocimiento de Dios. Fortalecidos, dice el verso 11, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Esa palabra longanimidad significa paciencia extrema, o clemencia, o largura de ánimo. Amén. Verso 12 dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces mire todo lo que es estar llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Todo lo que implica. ¿Amén? ¿Sí me estoy dando a entender? Ok. Verso 14 dice, en quien tenemos redención, hablando de Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, si nosotros estamos llenos del conocimiento de Dios, sabremos que tenemos perdón para nuestros pecados. Pero eso sí, tengo que volver a ser claro y decírselo una vez más, y no me canso de repetirle esto, porque para usted esto es seguro. Se trata de buscar ya no pecar. De eso se trata.
Se trata de alejarnos del pecado. No se trata de que peco y vengo aquí y entonces empato la situación. No, no se trata de eso. Se trata de que si yo estoy corriendo esta carrera, porque dice el apóstol Pablo, yo he corrido la carrera, ¿verdad que sí? He peleado la buena batalla, dice, ¿va? He guardado la fe. Entonces quiere decir, hermano, que él estaba corriendo, pero no se estaba dejando alcanzar del pecado, ¿va? Porque hay quienes van corriendo así, mira, ay pecado, ahí te voy, de regreso. Y no se trata de eso. Se trata de que si yo empecé y voy a avanzar, entonces voy a huir del pecado. La Biblia dice en 1 de Juan, hijitos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Entonces dígale que tiene al lado suyo, ¿esto te escribieron? Para que no peques. Ah, bueno, entonces es esta escritura, toda la escritura es inspirada por Dios, dice la palabra, ¿verdad? Entonces quiere decir que eso que nos están escribiendo, todo lo que nos escribieron es para no pecar. ¿Amén? Ok, entonces usted viene y empiezo a leer y entonces empiezo a darme cuenta que voy corriendo en este camino espiritual o en esta carrera espiritual de fe, ¿verdad? Pero me mantengo. Claro, el pecado le va a aparecer a usted por todos lados. Eso es de ley. Eso es definitivo. Usted se va a empezar a dar cuenta que hay tentaciones y que esas tentaciones lo que quieren es llevarlo a pecar. Pero cuando usted se encuentra, dice la palabra, si alguno, después de haber leído todas estas cosas, llenado del conocimiento, y está corriendo, pero en su humanidad no pudo y lo alcanzó el pecado, entonces tenemos abogado para con el Padre, que es Cristo. Pero eso es si estoy corriendo del pecado y el pecado me alcanzó. Pero si no, entonces quiere decir que yo estoy pecando por mi propia voluntad. Y entonces si se peca por la propia voluntad, hermano, ¿será que hay abogado? ¿Cómo? ¿Cómo le hacemos para que el abogado nos defienda? Usted sabe que cuando una persona verdaderamente es culpable, el abogado que lo está defendiendo le dice, mejor, ¿sabe qué? Digamos que usted es culpable y así, por lo menos de los 100 años le van a condonar 50, ¿va? Que le toca estar en el bote. Entonces ya no va a estar 100, sino va a estar 50, ¿va? Porque ¿qué le queda al abogado? Ponerse a pelear y el otro es culpable. Es ilógico, ¿no le parece? Va a perder ahí su tiempo. Entonces, es igual. Si nosotros hemos sido culpables, mejor lleguemos de una vez con el Señor y digámosle, Señor, mira, sinceramente yo he sido culpable. Yo, si de plano, a mí sí me gusta el pecado. Entonces, ¿qué puedo hacer? Le va a decir el Señor, mira, si te arrepientes y cambias tu manera de caminar, entonces yo te puedo ayudar. Pero si no, no. Si confiesas tu pecado y te apartas, entonces te puedo extender mi misericordia. Pero si solo confiesas tu pecado y no te apartas, no puedo extender mi misericordia. O si solo te apartas, pero no lo quieres ir a confesar, entonces tampoco puedo extender mi misericordia. La situación es que nosotros vayamos, hermano, en pos de ya no pecar. Amén. Ok. Y eso porque estamos llenos del conocimiento de su voluntad. Sí me doy a entender, ¿verdad? Ok. Esa palabra conocimiento ahí habla de la epignosis, es decir, de lo que denota el conocimiento que va más allá, o del conocimiento total, hablando de Cristo como la totalidad del conocimiento de todas las cosas. Amén. Ok, entonces, estábamos pendientes de leer algo, ¿ah? No, sí. Leamos, por favor. Lucas 2:40 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Amén. ¿De qué se llenaba? ¿Qué sabiduría? De la voluntad del Padre. ¿No fue lo que dijo el Padre, pues? De Cristo. ¿Verdad que el Padre dijo eso de Cristo? Este es mi Hijo amado,
en quien se complace mi alma, porque Él hace toda mi voluntad. Claro, Él no lo dijo así, ¿verdad? Sino que el Hijo dijo, porque yo hago lo que mi Padre dice que yo haga. Y por eso complacía su corazón. Y por eso es que le leía el verso 10, ¿verdad? Para que nosotros, dice, andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y eso nos va a levantar a nosotros en la gracia que dijimos en algún momento. ¿Se recuerda qué es la gracia o para qué sirve la gracia en nosotros? ¿Es la influencia? Amén. Ok, entonces, es la influencia en la vida del hombre, pero que lo que va a hacer es que lo va a ayudar a no pecar. La gracia nos ayuda a nosotros a no pecar. Amén. Porque nos enseña a no pecar. Digamos, cuando usted pecaba deliberadamente, usted ni se daba cuenta que estaba pecando, ¿o sí? No, a usted todo le parecía igual, ¿verdad? Pero cuando llega la luz, entonces obviamente usted empieza a ver, esto no está bien. Esto que estoy haciendo no es pecado. No, al decir pecado no estoy dando en el blanco, pues no estoy pegando en el centro, y el centro es Cristo, amén. Entonces, cuando yo no estoy haciendo bien las cosas, por la luz que llegó, yo puedo decir, esto no está bien. Entonces ahí es cuando ya empieza alguien, yo pues, siempre pongo este ejemplo, ¿verdad? Que alguien llegó conmigo y me decía, es que usted tiene la culpa, me decía. ¿Por qué? Le decía yo. Porque después de haber escuchado lo que usted dijo, entonces yo ya no puedo hacer mis mismas tranzas. Digo, de plano, porque le llegó la luz, ¿qué culpa tengo yo? Hay que agarrarte con la Biblia, le dije. Pero es eso, ¿por qué? Porque cuando llega la luz usted se da cuenta todo lo sucio que está ahí adentro de su vida. Amén. Entonces, de una vez le digo que si usted de aquí se va y empieza a ver que lo está alcanzando el pecado, es porque usted tiene luz y porque Dios quiere su santificación. Y porque usted ahora ya está, hermano, ahí, me va a alcanzar el pecado. Antes como me gustaba, pero es que ahora no sé, hombre, ya sí lo quiero, dice, no lo quiero, pero mejor no, porque me hace mal en mi santificación. Ok, sigamos, porque usted no me deja avanzar, hombre. Filipenses 1:11. Antes de leerle el 1:11, aunque ahí está, le quiero leer algunos versos anteriores, desde el 9. Y esto pido en oración. Mire otra vez. Yo no sé si usted se dio cuenta que en el pasaje anterior también el apóstol Pablo estaba pidiendo en oración. Aquí otra vez está diciendo, esto pido en oración. Entonces, ¿cuál es la base para que nosotros nos seamos llenos? La oración. El llegar a la oración. El pedirlo en la oración es lo que nos va a estar llenando de lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. ¿Amén? Entonces dice, esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Hermano, es que la ciencia y el conocimiento de Dios es tan importante, pero tan importante en nuestra vida. Cuando hablamos de conocimiento estamos hablando de epignosis, ¿verdad? Usted ya lo sabe. Es decir, ese conocimiento que va más allá de lo que nosotros vemos a nivel terreno. Es el conocimiento espiritual. Una vez que sale del terreno, de lo terreno, valga la redundancia, entonces ya se vuelve espiritual. Amén. Y ese conocimiento, por eso es de que digamos hay gente que busca, hermano, lo oculto, ¿o no? Hay mucha gente que busca lo oculto. Digamos, ahí ponen, ¿va? Se leen las cartas. Si es su vecino, ponga aquí también se leen las cartas. Solo que él lee las cartas esas que se echan y usted lee las cartas del apóstol Pablo, ¿verdad? Para darle a conocer a la gente la verdad de Cristo. Amén. Ok, entonces nosotros necesitamos, le decía, la gente busca lo oculto. ¿Por qué? Porque lo que quieren es un conocimiento que vaya más allá. Pero en realidad nosotros tenemos ese conocimiento del más allá aquí.
Porque la Biblia dice que el único que conoce todo lo que está detrás del velo es el que vino de detrás del velo, que es Cristo Jesús. Entonces, ¿para qué necesitamos nosotros que nos estén leyendo los ojos, el iris, las manos, las patas, todo, hermano? Digo, los pies. Hermano, perdone, pero no, hombre, ¿para qué? Si la Biblia nos enseña a nosotros todo. Por cierto, entre paréntesis, ayer que estuvimos ahí en la casa un ratito, en lo que de repente todos se durmieron, no sé por qué, pero se me durmieron. Y yo me puse a ver el canal, el History creo que era. Y estaban precisamente hablando sobre los extraterrestres, una cosa de los extraterrestres. Dije, lo voy a ver, no importa. Pero fíjese que me llamó la atención, ¿sabe por qué? Porque estaban hablando de cómo es que el sonido, estaban hablando de cómo es que el sonido lo puede llevar a un nivel espiritual donde se pueda meter. Y eso, bueno, no le voy a contar eso, ¿verdad? Sino que solo se lo pongo porque la gente anda buscando, hermano, cómo contactarse al más allá, cómo contactar las cosas espirituales, es decir, tener una epignosis, porque gnosis significa solo conocimiento, ¿verdad? Pero la epignosis, todo el mundo quiere epignosis, todo el mundo quiere saber algo más allá, pero nosotros tenemos la Biblia. Nosotros tenemos la Biblia. Yo no sé si alguno de aquí, hermano, perdone, yo no estoy tan viejito, ¿va? Pero alguno vio el superlibro. ¿Sí? ¿Alguien vio el superlibro? Va. ¿Se recuerda cómo era el superlibro? Viajaba en el tiempo. Era una Biblia que se abría y ¡pum! Se metían ahí y viajaban en el tiempo. Pues uno lo ve en las caricaturas y dice, por cierto, ahora hay una aplicación para los que quieran que sus hijos se instruyan del superlibro, ¿verdad? El superbook. Está muy bonita. Se la recomiendo. Cierro paréntesis. El asunto es que usted quiere verdaderamente tener la epignosis, ser lleno de esos frutos de justicia, porque ahorita le voy a leer por qué le estoy diciendo esto. Nosotros lo que necesitamos es meternos en este superlibro, que es las Escrituras. Porque en realidad la Biblia es un superlibro, hermano. Tiene unas cosas extraordinarias, un conocimiento que va más allá de lo que nosotros imaginamos. Mucho más allá. Ahí hablaban ellos de extraterrestres, pero de civilizaciones anteriores a las del hombre. Y decía yo, a estos cuates sí que invierten tanto dinero, va, lástima que no vienen y dejan aquí su diezmo y aquí les enseñamos, hombre, si aquí estaba, tan fácil que es, hombre, ahí está en la Biblia, así construimos, ¿verdad? De una vez, pero bueno, ya Dios hará. Entonces dice, y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y ahí dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Ahora, mire conmigo estas otras versiones. Tal vez alguien me puede buscar Hebreos 12:11, 12:10 y 11 mientras que vemos estas otras dos versiones que quiero ponerle aquí. Mire, por ejemplo, la Arcas Fernández dice, y estaréis cargados, de lo que aquí estaba hablando, de llenos de frutos de justicia. La Arcas Fernández lo dice de la siguiente manera, y estaréis cargados de los frutos de salvación. Que otorga Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Pero eso es teniendo nosotros, buscando en oración, que seamos llenos de esa epignosis, de ese conocimiento que va más allá, y eso nos lo otorga la palabra de Dios a nosotros por la revelación del Espíritu Santo, a través de lo que el Señor Jesucristo vino a hacer, a través de la interpretación correcta de las Escrituras que Cristo vino a dar. Amén.
Porque mire, hermano, nosotros no podemos entender las Escrituras. Déjeme decirle esto. Nosotros no podemos entender las Escrituras si no enfocamos la figura de Cristo, de cómo las desarrolló. Si usted y yo no enfocamos a Cristo Jesús, no podemos nosotros, hermano, tener la correcta interpretación de las Escrituras. Si no tenemos la correcta interpretación de las Escrituras, entonces no tenemos el correcto camino para ir en lo espiritual. Y por eso es que el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, claro, la sombra y la figura es el Antiguo, ¿verdad? Entonces no lo podemos descartar. Al contrario, nosotros debemos de buscar en los dos lugares. Amén. Pero cuando nos acercamos por las cartas del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo fue dado para la incircuncisión, ¿verdad? De lo que hablaba mi hermano Ricardo hace un momento, entonces nosotros, hermanos, nos vamos a ir acercando cada vez más y más a lo espiritual y al conocimiento de Dios y a la justicia de Dios, que son frutos de salvación en nuestra vida. ¿Sí me estoy dando a entender o no? Ok, espero que sí. Entonces, ¿o no? ¿Hay alguien que no me haya entendido lo que le dije? Si no, lo vuelvo a explicar. Yo no tengo ningún problema. Es más, tiempo no tengo un montón, no se preocupe. Amén. Entonces, en eso terminan los hermanos la comida. Entonces nosotros, hermano, necesitamos en nuestra vida estar cargados de esos frutos de salvación, o como le llaman, los frutos de justicia, en Cristo Jesús, y por eso es que Él es nuestro centro. Por eso es que Él es nuestro ejemplo. Por eso es que a través de, si no enfocamos a Cristo nosotros, ¿cómo enfoco a Cristo Jesús? ¿Cómo puedo yo enfocar la figura de Cristo Jesús haciendo todo esto? Que más tarde el apóstol Pablo viene ya a enseñarlo, y que es lo que el Señor dijo, que nos iba a enseñar la verdad del Espíritu Santo y nos la iba a hacer entender. Porque Él dijo, ¿verdad? ¿Conoceréis la verdad? La verdad os hará libres. Viene el Espíritu Santo para recordarnos las cosas que yo ya les enseñé y a darles el conocimiento de toda la verdad. Eso es lo que dice la palabra. ¿Sí? Ok, entonces, ¿dónde enfoco a Cristo Jesús? En los evangelios. En los 4 evangelios. Ahí enfoco a Cristo Jesús, estando aquí en la tierra. Pero es que lo necesito, porque si yo no enfoco a Jesús en la tierra, no sé cuál es la correcta interpretación de las Escrituras. ¿Sí me doy a entender o no, hermano? ¿De verdad? ¿Hay alguien que no? De veras, levánteme su mano. Yo por usted lo vuelvo a decir, o a explicar, o a tratar de explicarlo. ¿Sí todos? No me acuerdo. ¿Cómo enfocamos? ¿Cómo enfocamos nosotros la vida de Jesús? ¿Dónde? Bueno, no cómo, pues ¿dónde? En los evangelios. ¿Dónde enfocamos la vida de Jesús? En los evangelios. Entonces, usted viene y yo y leemos los evangelios. Y ahí nos damos cuenta de cómo Jesús interpretó las Escrituras. ¿Verdad? Exactamente, el testimonio de Jesús, que son las profecías, ¿verdad? Es el espíritu de la profecía. Es decir, todo lo que se había escrito de Él, por eso le digo que no podemos descartar bajo ningún punto de vista la sombra y la figura, que es todo el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo le hago para entender la vida de Jesús? Tiene que leer de Génesis hasta Apocalipsis. Digo, de Génesis a Malaquías. De Génesis a Malaquías. Cuando usted entra a ver los evangelios, entonces ahí se va a dar cuenta de la vida de Jesús desarrollando todo lo que proféticamente se había hablado de Él. Porque de Jesús se habla desde Adán hasta Malaquías. Y luego, después de eso, entonces es Jesús llevando la correcta interpretación de las Escrituras. Y ahora nosotros lo enfocamos, lo vemos su vida, y
a partir de Hechos, empieza el Espíritu Santo a explicarnos lo que Él ya nos enseñó, a recordárnoslo y a enseñarnos cómo se desarrolla toda la verdad en Cristo Jesús. ¿Sí me doy a entender? Entonces, ¿qué tengo que leer de las Escrituras? Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Amén. ¿Para qué? Para que estemos cargados de frutos de salvación, que otorga Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Que estemos llenos de los frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la alabanza de Dios. Mire cómo lo dice esta otra versión, la Dios habla hoy. Pues entonces presentaréis una abundante cosecha de buenas acciones. Gracias, ¿a quién? A Jesucristo. Si yo lo enfoqué, si yo me llené, entonces yo lo que voy a hacer es llegar a dar honra y gloria a Dios a causa de la vida de Cristo Jesús. Pero que ya no es la vida de Jesús, sino es la vida de Jesús reflejada en mí. Porque yo soy el que debo estar lleno de los frutos. Sí me doy a entender, ¿verdad? Ok. Vamos avanzando, ya casi, no termino, pero casi me terminan allá con el foco. Efesios 3:19. Mire, para poder entender este pasaje tenemos que leer desde el 14. Entonces tal vez si alguien me puede buscar por favor Efesios 3:14 y leerlo, pero así a 100 por hora, por favor. Aquí si me haces la campaña, a ver, léalo hermano, ¿ya lo tiene? O quien lo tenga, aquí está el micrófono. Sí. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez. Por esta causa, ¿qué? Doblo mis rodillas. ¿Qué significa eso? Oración. Por eso, ¿quiere estar lleno de la plenitud para la vida de Dios? ¿Qué necesita? Oración. Doblar rodillas, meterme con Dios, orar y seguir orando. ¿Amén? Entonces dígale al que tiene al lado suyo, ¿vas a estar lleno de la vida de Dios? Cuando te metas a orar. Así fácil. Sigamos. Siga, hermano. Por favor, hermano Angelito. Dice, ¿de quién recibe nombre toda familia? ¿De quién recibe? Toda familia en el cielo y en la tierra. Que os conceda, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Ok, ahí está lo que le estaba diciendo hace un momento. ¿Cómo mora Cristo en nosotros? Por la fe en nuestros corazones, pero el Espíritu es el que está haciendo la obra en nosotros. ¿Sí? Sigamos. Y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura. Ok, paremos. Arraigados y cimentados en amor. ¿El amor qué es? ¿El amor qué es? ¿Alguien dijo ahí? La base de todos los frutos. La base de todos los frutos. Porque no dice la Biblia, porque estos son los frutos, el amor, la paciencia, la benignidad. Así no dice. Dice, porque el fruto del Espíritu, ¿qué es el fruto? Individual, ¿verdad? No dice los frutos del Espíritu son. Entonces en Gálatas 5:17 en adelante, bueno, ahí desde el 22 es que lo dice. Pero dice, mas el fruto del Espíritu es amor. ¿De dónde se deriva? Y empieza claro, así no dice dónde se deriva, ¿va? Yo se lo estoy diciendo porque dice, es amor. Y después dice, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza, etcétera. Todo lo demás. Pero el fruto es el amor. Es la base de todos los frutos.
Claro, si no tenemos amor, nada somos. Entonces ahí está diciendo, arraigados. ¿Qué es arraigarse? Que salga raíz. Y cimentados. ¿Quién es la roca? Cristo. Ahí tenemos que cimentarnos. Amén. En amor, para que comprendamos con todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, los que estamos aquí. El que tiene al lado suyo es un santo, una santa, ¿verdad? A veces no parece, pero es, aunque usted no lo crea. Entonces, los santos que estamos aquí, los santos que estamos aquí, ¿sí? Los santos que estamos aquí, las santas que están en este lugar, amén, y los santos que estamos en este lugar, todos juntos debemos de comprender eso. ¿Qué cosa? Seis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. ¿Cuántas cosas? 4 cosas. Esa es la cuadridimensión de Dios. Ahora, nosotros podemos ver solo en 3 dimensiones. Es decir, nosotros podemos comprender 3 dimensiones. ¿Verdad? Alto, ancho y largo. Eso es lo que nosotros podemos comprender. A plenitud, por así decirlo. Pero hay algo que no comprendemos a plenitud, aunque sabemos que existe, y es la profundidad. ¿Verdad? Eso se llama la epignosis de Dios. Porque eso es lo que no conocemos. Eso es lo que no conocemos. La profundidad. Por ejemplo, aquí si alguien viene, a ver si me ayuda, ¿dónde está Eli? Ahí está Eli. Digamos, aquí hay un cubo, ¿verdad? Digamos, pues, más o menos un cubo, ¿verdad? Si todas las dimensiones fueran iguales. Pero más o menos un cubo. Pero dentro de este cubo, aquí hay algo que se llama espacio, ¿verdad? Que es donde usted está sentado. Pero este espacio tiene algo que se llama profundidad, que es la que usted y yo no logramos captar con nuestros ojos naturales. Porque si se nos abrieran ahorita los ojos espirituales, veríamos unas cosas, hermano, que le aseguro que usted hoy se consagra. En serio. En serio. Porque lo que nosotros no comprendemos es el mundo espiritual. Y es por eso que el apóstol Pablo está diciendo, yo doblo mis rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que ustedes a través del Espíritu puedan entender, junto con todos los santos, todas estas dimensiones. Tal vez podemos comprender de alguna manera lo alto, lo ancho, lo largo, pero la profundidad de las cosas es lo que Dios quiere que nosotros lleguemos a entender. Y eso solo se llega a entender cuando nosotros profundizamos en Cristo Jesús. Cuando nosotros nos llenamos, y entonces aquí es donde quiero leerle. Ahí, o más bien, sigue hermano, porque quiero que concluyamos en este. Y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. ¿Ya vio? Ese es el verso 19. Terminemos hasta el 21, rapidito. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Ok, entonces, pero concentrémonos en esto. 2 minutos. No, 7 minutos me quedan ahorita. ¿Me regala 1 minuto? Sí, ¿cuántos me regalan 1 minuto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, ya, gracias a todos hermanos. 1 minuto de cada uno. Y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Conocer el amor de Cristo. ¿En qué características? Alto, ancho, altura, ¿verdad? Altura, anchura, longitud o lo largo y la profundidad. Dice ahí, conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento,
para que seáis llenos. Yo le puse ahí esa palabra que dice así, mire, ahí tal vez mire, esta palabra, pleró, para que seáis pleró de toda pleroma. Así se lee ahí. Bueno, así lo leeríamos si estuviera escrito pues en el griego, ¿verdad? Pero nosotros leemos para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Si pudiéramos poner otra manera, sería para que seáis llenos de toda la llenura de Dios. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque pleró significa cumplir o llenar, y se puede traducir como anuncié cumplidamente. Así se puede leer la palabra pleró. Aquí mire, pleró, llenos. Entonces y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis, ¿qué cosa? Anunciados cumplidamente. Es decir, para que se les anuncie todo lo que necesitan que se les anuncie. Y eso ya lo hizo Cristo. Por eso está diciendo que es de conocer el amor de Cristo, que excede, que va más allá, que es la epignosis, porque es el conocimiento, ¿verdad? Que va más allá, en el amor de Cristo, para que seáis llenos del pleró, de toda la plenitud del pleroma o pleroma, que significa, denota plenitud aquello de lo que algo está lleno. Se utiliza así de la gracia y la verdad manifestadas en Cristo, de todas sus virtudes y sus excelencias, de la bendición de Cristo para nuestras vidas. Entonces, mire, ¿de qué quiere Dios que nos llenemos, hermano? Que nos llenemos de sus virtudes, que nos llenemos nosotros de la manifestación de Cristo en su gracia y en su verdad, y de las excelencias que Él tiene para nuestras vidas. De tal manera que eso nos va a hacer entender a nosotros, hermano, el amor verdaderamente con todos los santos. Porque no me va a dejar mentir usted. Pero hermano, ¿será que amamos a todos los santos? Es que a veces nos han hecho unas diabluras, diría alguien, ¿verdad? Que no dan ganas de amarlo. ¿Cierto? Dice la hermana. Y sí, definitivamente que sí. Lo ama va a matar si lo mira. Sí. Pero cuando nosotros con todos los santos comprendemos, entendemos a través de la llenura, es decir, de que, mire hermano, Cristo a nosotros ya nos vino a enseñar todo lo que necesitamos para que todos juntos podamos entender el amor de Dios, para que nos llevemos bien entre nosotros, para que podamos vivir en paz, para que podamos vivir en armonía, para que podamos vivir calidad entre nosotros. Y así, cuando se vive así, entonces dice la Biblia que sobre aquel lugar desciende bendición y vida eterna. Porque le guste o no a usted, si el hermano que está junto a usted ha recibido a Cristo Jesús en su corazón y se está preparando para que el Señor se lo lleve por cualquier vía y llegue al cielo, usted lo va a ver allá el resto de toda la eternidad. Si le debía aquí en la tierra, es mejor que se ponga cuentas. Bueno, para empezar, si tomó chocolate, pague lo que debe, ¿verdad? Para empezar. Si no, póngase a cuentas con él o con ella, porque lo va a ver el resto de su vida. Así va a ser. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Cómo vamos a entender eso? Porque alguno va a decir, no señor, aquí no cabemos los dos, o se va él o me voy yo. Y lo más seguro es que le va a decir que te vaya bien, ¿verdad?
porque no entendió a través de la plenitud, es ser lleno de toda la plenitud de Dios. Porque la plenitud de Dios está en el amor que nosotros tenemos. No, pero no el amor así de beso, abrazo y apapacho y hoy nos sentimos bien y mañana ya nos estamos dando una pescozada, no. Es el amor verdadero de Cristo Jesús que amó a los suyos aún teniendo un traicionero dentro de su equipo. Uno que dudaba. Otro que dijo, yo no te voy a dejar jamás, y fue el primero que se fue. Otro que dijo, solo muéstranos al Padre y nos basta. Y le dijo el Señor Jesús, pero si yo he estado con ustedes todo este tiempo, hombre. Como quien dice, a la volver. Como quien dice, ¿sabes qué, Señor? Todas tus enseñanzas estuvieron bonitas, pero nosotros lo que queremos es que nos enseñes como enseña el Padre. Pero si se lo estaba enseñando. Es como haberle dicho al Señor, ¿sabes qué? Mejor empecemos otra vez desde hace 3 años. Entonces, hermano, mire, el Señor Jesús, ¿y acaso el Señor desechó alguno? Bueno, el hijo de perdición ya venía perdido, ese solito se fue, ¿va? Él de taquito se fue solito, ¿verdad? Entonces, pero los demás, ahí estaban. A Pedro lo fue a buscar para decirle, Pedro, ¿me amas? ¿Acaso no Dios a veces nos va a buscar a nosotros, hermano, cuando estamos de trompudos, iba a decir, pero no lo dije, cuando estamos así molestos? Cuando usted se va y dice, es que en esa iglesia no hay amor, es que ahí no me llaman, es que ninguno se ocupa de mí, nadie supo que estuve en el hospital, porque nadie nos llamó. Pero, hermano, por una cosa tan sencilla, se pierde de toda la bendición de Dios para su vida. ¿Sabe por qué? Porque no ha conocido la llenura de toda la plenitud del Señor Jesús, que es el amor. Porque el amor cubre multitud de faltas. ¿Sí me doy a entender? Es que me fui y nadie me fue a buscar. ¿Y para qué se fue? ¿Quién lo echó? Si lo echamos, entonces eso es otra cosa. Yo aquí realmente a ninguno, hermano, jamás le he dicho que se vaya. Ni lo voy a hacer. Cada quien toma su decisión, ¿verdad? Pero por mí, aquí estamos. Entonces, la cosa es que podamos entender la llenura de la plenitud de Cristo en nuestro corazón. ¿Tiene fallas usted? Sí. De veras. Yo también. Pero aún así, con esas fallas, es como el Señor nos quiere llenar de esa plenitud de Cristo para enseñarnos a amarnos, sabiendo que tenemos fallas. Y entonces vamos a entender esa profundidad del amor de Dios que todavía no comprendemos. No comprendemos todavía lo otro tampoco, a plenitud. Pero ahí vamos, poco a poco. Pero la profundidad de lo que es amor. Alguien me dijo a mí en alguna oportunidad, me dijo, es que fulano es adúltero, es fornicario, es esto, se va al infierno. ¿Y qué se cree? Dios para condenar a la gente. A mí la Biblia me dice que si yo me arrepiento, llego delante de Él. Si el ladrón en la cruz, porque el ladrón en la cruz, pero ni siquiera perdón le pudo ir a pedir a todos los que asesinó, a las gentes que saber qué no les hizo. Porque si estaba en la cruz, era porque había cometido cosas terribles, hermano. El colgar a una persona en la cruz era el peor de los castigos, era porque era un malhechor de esos marca Acme. Terrible. Pero le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este es un justo, le dijo al otro. Lo reconoció. Y el Señor lo perdonó. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para poder decir, este se va al infierno y este se va al cielo? Solo porque yo quiero. No. Eso no lo puedo hacer yo. Ni usted, ni nadie, solo el Señor. Así como va a haber gente que
con apariencia de piedad puede llegar y van a hacer maldades dentro del cuerpo de Cristo, y esos a lo mejor sí, si no se arrepienten, sí los van a mandar al infierno. Así también va a venir gente que pudo haber hecho las peores cosas de su vida, pero se arrepintió y el Señor le dio salvación, le otorgó salvación y lo va a salvar. Y ahí va a estar, pero esa es la no comprensión por no estar llenos de esa plenitud, es que nosotros no lo entendemos. Pero seamos llenos en el nombre de Jesús. Póngase de pie en esta hora, en el nombre de Cristo. Y lo que quiero dejarle en su corazón es que nosotros oremos para ser llenos. Si algo es necesario es que usted y yo oremos para que seamos llenos de todas estas cosas, hermano. De esta plenitud de Cristo Jesús, para comprender el amor que se tiene, que Él tiene, porque Él es amor. No solo tiene, es. Y por eso es que el Señor volvió con aquel Pedro que fue el primero en dejarlo. Volvió 8 días más tarde con aquel Tomás que dijo, yo hasta que no lo vea, yo no puedo creer. Y ya él se los había dicho, que él iba a resucitar al tercer día. Pero volvió otra vez el Señor Jesús, en su gran misericordia. Usted y yo debemos de orar para estar llenos de todas estas cosas tan extraordinarias, para que estemos llenos de todo lo que Jesús ya nos enseñó y que seamos guiados por el Espíritu Santo para entender la profundidad del amor que Él tiene para con nosotros. Junto a todos los santos que hoy le caen bien y los que no mucho, pero que juntos al comprender esto, estar llenos, orando, suplicándole a Dios en su misericordia, que nuestra familia tome nombre de Él, porque nombre implica carácter, nombre implica autoridad de Dios para nuestras vidas. Cuando nosotros adquiramos de Dios eso en la oración, entonces vamos a comprender el amor de Dios cada vez más y cada vez más. Y entonces vamos a ir a ganar almas, porque la Biblia dice que el que gana almas es sabio, porque habrá entendido la sabiduría y estará lleno del conocimiento de la sabiduría y de la inteligencia espiritual. Porque para Dios lo que más valor tiene es el espíritu y es el alma de una persona. El cuerpo tiene valor por cuanto es el templo del Espíritu Santo, pero lo va a mejorar, lo va a hacer aún más extraordinario. Por eso es que el apóstol Pablo dijo en algún momento, al tal ya lo hemos entregado a Satanás, y aunque su cuerpo se pierda, pero que no se pierda ni su alma ni su espíritu. Aún ahí está extendida la misericordia de Dios, que no la entendemos, que no la comprendemos, pero que sabemos que la vamos a llegar a entender si nos llenamos de todas estas cosas en nuestra vida. Así que en un momento de oración nada más le pido que usted y yo hagamos en esta hora y le digamos, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, Señor, lléname por favor de este entendimiento, lléname, Señor, del conocimiento de tu voluntad, para que entonces en mí, Señor, esté la inteligencia y la sabiduría que provienen de ti, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo ruego, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Pídale al Señor ser lleno en esta hora. Pídale al Señor en el nombre de Jesús que usted y yo podamos ser llenos.
Que podamos nosotros, hermano, estar en su plenitud de amor. Que podamos nosotros, hermano, estar llenos de esa voluntad. Estar llenos de frutos de justicia. Esos frutos de salvación que son los que Dios quiere para nuestras vidas. Que estemos abundantes en las buenas acciones, por cuanto hemos conocido, hemos enfocado a Cristo Jesús en nuestra vida. Así que en el nombre de Jesús, pidámosle hoy, digámosle: Señor, hazme un hombre y una mujer de oración. Haznos, por favor, Señor, haznos hombres y mujeres de oración. Que venga sobre nosotros, Señor, un espíritu de oración, Señor. Que venga sobre nosotros el auxilio de tu Espíritu Santo para orar, Señor. Que podamos aprender y tomar ejemplo de tu Hijo Jesús, Señor. Que todo el tiempo estaba orando. Que todo el tiempo, Señor, dedicaba, Señor, para orar, para clamar, Señor. Porque como Jesús en los días de su carne, dice la palabra, clamó al que le podía librar de la muerte y lo hizo. Así nosotros también. Que podamos nosotros, hermano, orar incesantemente. Y por eso dice la Biblia: orad sin cesar. No desmayemos de orar. No desmayemos de clamar. No desmayemos de ir a las rodillas. De ir al clamor delante de Él, de acercarnos delante de su presencia y orar para ser llenos. Y dígale: Señor, lléname, por favor, lléname de tu Santo Espíritu, lléname de la gracia y de la sabiduría, de la verdad, del conocimiento tuyo, Padre. Lléname, Señor, por favor, de la fe. Lléname, Señor, por favor, de tus palabras en mi vida, Señor. Lléname, por favor, amado Dios, de tu conocimiento. Lléname de esa epignosis, Señor, en el nombre de Jesús. Lléname, Señor, por favor, de ese amor entrañable. Lléname, Señor, de los frutos que tú tienes, Señor. Por tu Espíritu, lléname. Llénanos, Señor, llénanos, llénanos. Llénanos, Señor, por favor, llena nuestra vida. Que estemos llenos, saturados de las cosas espirituales tuyas, para que no haya nada más, Señor, que nos quiera llenar. Para que en nuestra vida, o para que a nuestra vida no le pongamos nada más, Señor, sino que sea solo tú el que nos llene, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Para que nada, Señor, nos desvíe, para que nada, Señor, nos tuerza, para que nada nos pervierta, Señor, sino para que estemos llenos, Señor, en nuestra alma, en